Buenas y santas noches. Bienvenidos sean todos a este subprograma, ni más ni menos. Arturo Méndez Zarzuela comenta. Hoy con un programa como el que tratamos de hacer cada vez que acudimos a este llamado para compartir ideas, voluntades, con el objetivo de coadyuvar en la construcción de un verdadero Estado social y democrático de derecho. En un momento en que la inseguridad y la violencia en la República Dominicana se apoderan de nosotros. Muchas denuncias, muchas ofertas, muchas frustraciones se dan. Las denuncias, producto de ser víctimas de hechos violentos. Hay muchas denuncias también que se hacen con fines de obtener caudal político, sobre todo porque las actuales autoridades ofertaron mucha paz, mucha tranquilidad, mucha seguridad. Seguridad ciudadana, seguridad social. La violencia es otra cosa, la violencia es un estado anímico, diría yo. La violencia es lograr conseguir por la fuerza o apabullar a alguna persona por el motivo que sea. Somos violentos por ser caribeños, pregunto yo. Somos violentos porque hemos sido abusados, atropellados por las élites políticas, económicas, empresariales. Somos violentos porque hemos sido víctimas en diferentes etapas de nuestra vida de atropellos realmente. Bueno, la naturaleza del ser humano es violenta cuando no se tienen realmente muchos niveles quizás de conocimiento, no valorar la vida, porque a veces somos violentos y nos queremos comer al otro y no sabemos cómo el otro va a reaccionar, porque yo se la puedo quitar, pero también me la pueden quitar a mí. Me refiero a la vida. Y a veces el más valiente no es el que más quiere atropellar. La seguridad ciudadana realmente es otra cosa también. La seguridad ciudadana son las acciones que un Estado realiza o las políticas que aplica para dotar a un ciudadano de espacios de libertad donde usted pueda usar los espacios públicos, gozar de tranquilidad, de paz ciudadana, de respeto a los derechos fundamentales, de libre tránsito. Realmente un ciudadano protegido por el Estado es un ciudadano que goza de seguridad ciudadana. La seguridad social ya tiene que ver con los derechos que tenemos de asistencia pública desde el punto de vista de la salud, de la protección, normalmente disfrutamos de la seguridad social cuando somos vulnerables, cuando estamos enfermos y necesitamos acudir a un médico, necesitamos atenciones hospitalarias, ahí necesitamos una seguridad social fuerte que proteja al ciudadano. Y sobre todo en la etapa de la vejez, cuando termina la vida productiva del ser humano, garantizarle a ese ciudadano que puede seguir accesando a bienes y servicios de consumo porque el Estado le garantiza ingresos a través de una pensión adecuada, que le garantiza derechos de salud. El caso más raro en la República Dominicana, la seguridad social, cuando usted lo pensiona le quitan el seguro. Válgame Dios. Entonces, todas estas situaciones nos llevan a que vamos por mal camino. Mira, ahí
hoy se dio, tenemos una foto de dos importantes personas en Santiago con diferentes características, que han muerto entre otras tantas cosas. Por ejemplo, Vitico Herarte, que es un folclorista, maquillista, costumbrista, un hombre apegado a los valores culturales, productor de grandes ofertas de oportunidades para revivir una de nuestras, memorables actividades para reencontrarnos con nuestras idiosincrasias, con nuestra naturaleza misma, que es el carnaval. Vitico fue asesinado, vamos a decir. Quizás no se den las características que condicionan la existencia del asesinato, pero fue muerto de una forma brutal. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por quién? Basilio Guzmán fue ultimado hace varios meses ya, un abogado mocano residente en Santiago, con unas características muy especiales, motivo de un sicariato, y tenemos eso por cantidades industriales, los sicariatos me refiero. El día pasado a una doña, la patrona en Santiago también, la ultimaron en condiciones. Pero entonces nos damos respuesta a estos hechos y se afianza la inseguridad en la gente. El gobierno supuestamente hace ingentes esfuerzos, pero da palos a ciegas. Palos a ciegas. Se inventan una jodida reforma policial y buscan un reguero de gente, de notables, que no saben ni, y discúlpeme el término, ni mierda de seguridad. Entonces, para que así no se actúa, señores. El problema de la seguridad nuestra no es policíaco, pudiera coadyuvar un poco, pero tenemos que velar por esos desmadres que se dan en nuestros barrios, por esas libertades extremas que permitimos a la gente, donde ahí hubo un tal, el Honguito UAS, que mata a una gente, lo atropella en un vehículo, pone otro y sale a burlarse de él. Sí, lo maté, lo destrocé, lo destripé, y le di 60,000 pesos a un fiscal y a un abogado ahí para que me resolvieran eso. Y no pasa nada. Entonces, con esos extremos que tenemos, más las desigualdades y una campaña voraz y los intentos de darle el patrimonio de este pueblo a los ricos, coño, pocas cosas están pasando. Pocas cosas nos están pasando. Estas barbaridades lleva a la gente, por ejemplo, Mantequilla. El caso Mantequilla. No, que no hay forma y manera de someter a Mantequilla, que no hay forma. Hay miles de resquicios legales que usted tenía que hacer, porque este tipo no es ninguna institución de intermediación financiera y está pagando intereses de que él mismo decían 10, 40 o 50, pagamos el doble y está recabando dinero, y la ley monetaria y financiera castiga eso. Pero no hay forma de entrarle a Mantequilla. Y esto proporciona que desprotección al mismo Estado. Y yo quiero que nuestro control pongan un videíto ahí de este señor que quiere que le devuelvan su dinero. Escuchen esta barbaridad, por favor. Mantequilla, yo soy Coro Mercedes. Yo invertí todo lo que tenía en este proyecto tuyo. Tú sabes que ya yo no trabajo. Así que hazme el favor de devolverme siquiera lo que yo invertí. Porque ya yo no trabajo y tengo que comprar medicina, de ahí que yo me mantengo todo y tengo compromiso por otro lado. Así que hazme el favor de que me devuelva siquiera lo que yo invertí. Compartan este video. Mantequilla, yo soy Coro Mercedes. Yo invertí todo lo que tenía en este proyecto tuyo. Tú sabes que ya yo no trabajo. Ya se duplicó la... Entonces, mire, usted dice, bueno, pero ¿para qué se ponen de pendejos? No, es que el Estado tiene que garantizar la protección de los ciudadanos cuando suceden situaciones como esta.
está obligado a hacerlo. Es que el Estado, entiéndase, el gobierno, que es el que administra el Estado, a través de los instrumentos que le provee la ley y la Constitución de la República, tiene que garantizarlo. Tenemos una ley monetaria y financiera, reitero, que dice que usted no puede estar recaudando dinero si usted no tiene una patenta que garantiza que usted es un intermediario financiero, que usted no tiene una financiera legalmente constituida. Usted no puede hacer eso. Entonces se le ha permitido eso, y burlándose y enseñando dinero y tirando dinero para arriba. Y la gente entonces lleva a muchísima gente vulnerable a querer pescar en este mar de peces en abundancia. Pero eso es la inseguridad. Todo eso es parte de la inseguridad que el Estado mismo nos proporciona. Tenemos muchísimas barbaridades que suceden en nuestro pueblo, y eso hace que tengamos un país inseguro, claro, inseguro socialmente, inseguro con inseguridad ciudadana. Tenemos un país violento, claro, porque por ejemplo ese caso de Mantequilla hay gente que lo anda buscando para lincharlo ya, porque una acción trae consigo una reacción. Esto es una ley física, a veces de igual o mayor magnitud, pero en sentido contrario. Vamos a esperar que todo esto tome un rumbo diferente. Ahora estamos, imagínese usted, en campaña, rumba y fiesta para baile, que a la gente le gusta eso porque es la única oportunidad que la gente tiene de sacarle algo a los políticos en campaña. Porque después que llegan o que terminan o que no llegan, ni el diablo se junta con ellos. Hasta los propios funcionarios, los senadores viven quejándose que los funcionarios no le cogen los teléfonos. Imagínese usted, a usted o a mí. Nos vamos a nuestra primera pausa comercial. Cuando retornemos, tenemos imágenes de ese camino de Guaucí. Hace tiempo yo advertí a la autoridad que vive por el área varios meses, y lo que me dijeron fue que yo era enemigo del gobierno sobre este paso de la carretera. Cuando retornemos, esta y otras informaciones para compartir con ustedes. No le cambien. Gracias por mantener nuestra sintonía, ni más ni menos. Mire, hace unos meses yo hacía un comentario en un espacio sobre el deterioro que se estaba produciendo en la carretera que conduce desde la Fortaleza 2 de Mayo hasta el cruce de Chero, ahí mismo donde vive la autoridad. Y llamaba la atención de los funcionarios que no son ministros de Obras Públicas, es verdad, que no son ministros de Agricultura, los del sector agropecuario, que no son funcionarios del más alto nivel, pero que existen en función de representación de esas instancias. El gobernador o gobernadora actuante en cualquier provincia es representante del Ejecutivo, igual que el ministro de Obras Públicas. Y su función, porque no tiene presupuesto, no sé por qué existen las gobernaciones todavía en nuestro país con esa característica, fue algo que se inventó Trujillo para joder a la gente y crear una burocracia parasitaria respecto a representaciones que tienen. Pero realmente no tiene ninguna función. Representar al presidente en los actos civiles. Válgame Dios. Y lo que me dijo un amigo, supuesto amigo, empleado, es que yo, que tú eres enemigo del gobierno. De las pendejadas que se inventa la gente cuando no encuentra forma de responder las demandas que con ánimo de construir se hacen.
miren el estado de esto. Hace tiempo que lo estamos viendo. Pero ya esto está trascendiendo porque esta información, y por eso la traigo aquí, ya está en todos los medios nacionales. Ponme el video, por favor. Ese es el pan nuestro de cada día. A cada momento, prácticamente diariamente, hay encendido de gomas. Este espectáculo, porque se le ocurrió la brillante idea de romper la carretera, supuestamente porque le iban a hacer un trabajo. Y dicen que cuando la rompieron se dieron cuenta que el material era que había que echarle un material especial, que había que hacer un estudio de suelo, válgame Dios, para meterle un relleno a la carretera hay que hacer un estudio de suelo. Pero hay que aceptarle todas estas vainas, funcionarios que realmente quizás quisieran resolver, pero que no tuvieron la pericia necesaria, ni en la voluntad necesaria desde el momento en que presentó serios problemas, que tiene mucho tiempo eso, mucho tiempo, décadas, presentando esos mismos problemas. Pero estamos cambiando. Si estamos cambiando, vamos a hacer las cosas con tiempo y como manda Dios. Ahora hay toda esta desgracia, con el problema de que esa es la vía por la que transitan las personas que vienen de Salcedo, de Tenares, de San Francisco de Macorís, de Nagua, que vienen a Moca, Santiago, y se encuentra con este espectáculo. Además, los habitantes de esta comunidad, que es muy amplia, pero además los importantes negocios que ahí hay. Ojalá que sirva de ejemplo para que las medidas se tomen con tiempo y se tomen medidas correctivas, que no haya que hacer cirugías mayores, como es el caso que ahora nos ocupa. Y en otro orden, Ángel Hernández denunció que lo querían matar. Dijo que al chino, que alguien dijo que al chino hay que darle un tiro. Y entre otras cosas, hizo múltiples denuncias, dentro de las cuales que desde hace 5 años se licitaron unas 600,000 butacas y que apenas se han entregado menos de 80,000. Posteriormente, un subsecretario dio una información que decía que poco más de 30,000 fueron las que se entregaron. Pero no solamente eso. Dice este señor que se iban a votar unas 5,000 computadoras, unas 5,000 laptops, y que, óigame usted, que cuando la iban a votar, que la iban a mandar para bienes nacionales, que es donde van todos los desperdicios del sector público y todas las chatarras, un subsecretario se le ocurrió la brillante idea, muy brillante por cierto, de abrir una caja, sacar una laptop de esa, prenderla, albricia, todas estaban buenas. Y la iban a votar para mandarla a bienes nacionales. Oiga el destino que ha tenido el 4%. Eso dice, no es posible que después de 9 años aplicando el 4%, dice Ángel Hernández, ministro de Educación, todavía existan escuelas con letrinas. Si yo tengo escuela en esa condición el año que viene, yo renuncio, dice. Porque esa es una gran irresponsabilidad y es verdad, eso es verdad. Aquí tiene más de 2 años que no se hizo nada. Ese Furcal que se pasó toda la vida criticando toda la vaina, ese genio de la educación, doctor graduado en la luna, en educación, y todo el mundo ponderando. Y no invirtió un centavo en los planteles escolares, porque parece que él pensó que las clases iban a ser virtuales todo el tiempo. Y lo único que hizo fue gastar 29,000 millones de pesos contratando medios de comunicación para que las clases fueran virtuales. Y qué bueno que se dio. Pero las denuncias que han habido de ahí, dice Ángel
el nuevo ministro de Educación que 70 licitaciones que se han realizado, que se realizaron en ese periodo de Furcal, tuvo que desmontarlo. Porque no hay forma y manera de que puedan estar con ellos. Y reitero, 6,000, no 5,000, no, 6,000 laptops que iban a botar sin uso, pero que estaban buenas cuando... Eso era para comprarlas de nuevo. ¿Para qué? Pero qué barbaridad. Qué barbaridad. Entonces, yo me pregunto, y le preguntaría a Ángel Hernández si tuviera oportunidad de conversar con él. No hay formas y maneras de... Dice que tiene una cantidad de abogados chequeando, revisando las licitaciones. Hay un comité de compra, que ese comité de compra, si incurrió en todas estas barbaridades que dice Ángel, tiene que responder. Y los anteriores, todo el que tenga que ver con eso, dice que desde hace 5 años, que es una barbaridad las licitaciones. Pero si tiene que haber antes de los 5 años, que tienen que buscar respuesta a estas ponderaciones que se están haciendo, pues tienen que hacerse, porque no es posible, por Dios, que se esté dilapidando el dinero de este pueblo en esas condiciones. Y hay mucha gente que le ha caído encima a Ángel Hernández ahora. Inclusive he escuchado amigos decir que Ángel Hernández está haciendo muchas denuncias y que el presidente no lo puso ahí para eso. Pues mire, yo pienso que sí. Que el presidente puso a Ángel Hernández ahí para que acabara con esa rapiña que había en educación y los fondos que provee el Estado Dominicano para formar nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros adultos. Eso que está haciendo Ángel Hernández, hay que aplaudirlo, pero hay que decirle que profundice mucho más y que se llegue hasta donde se tenga que llegar, que se someta a quien se tenga que someter. Y yo reitero, ahí hay responsabilidades, por Dios, porque hay gente que asume responsabilidades cuando ocupa una posición. Hay responsabilidades que hay que cumplir. No es posible, bajo ninguna circunstancia, que sigamos en este tenor, sobre todo cuando estamos esperanzados en sacar este país a flote. Pero yo me pregunto, además de Ángel Hernández, que ha hecho estas denuncias, en los demás ministerios, todo fue color de rosa, o sea, no hubo, o en las demás direcciones, no se ha investigado, no ha habido nada. Ángel Hernández que se cuide, porque que recuerde que acaban de matar a un ministro con mucho más poder político que Ángel Hernández, que tenía poder político, hijo de un expresidente de la República, y lo mataron. Y él está afectando mucho más intereses que lo que afectó Orlando Jorge Mera. Que se cuide al presidente. Si no lo está llevando o lanzándolo a la olla o a los lobos para que se lo coman, que le dé protección. Porque de que pudiera haber problemas, Reitero, estas circunstancias en que se están haciendo estas denuncias merecen que se profundicen y que se aclaren. Un saludo a Guanchi Comprés, quien nos está viendo, hace un comentario sobre lo que acabamos de hablar y yo quiero decirle a ustedes que se mantengan ahí, que tenemos muchísimo más para compartir con ustedes, sobre todo
comentar las elecciones de Brasil y los problemas que hay, serios problemas en Brasil. Aún Bolsonaro anunció que se hará el cambio de mando, como tiene que ser. En breve continuamos, no le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía, ni más ni menos. Miren, el domingo recién pasado se celebraron las elecciones en Brasil, en segunda ronda, donde Jair Bolsonaro pretendía retener la presidencia de la República enfrentándose a Ignacio Lula da Silva. Esto había mucha presión porque Bolsonaro se había convertido de un momento a otro en un fenómeno político capaz de revertir las ventajas que todas las encuestas le daban a Lula da Silva, que algunas le daban hasta un 12%, pero a medida en que fueron acercándose las elecciones y en la primera vuelta, logró remontar Lula da Silva a un gran desmonte de ventaja que representaba Bolsonaro. Y obtiene una mayoría de un 47%, pero no obtiene el 50% más un voto requerido por la Constitución brasileña para ir en primera vuelta, ocupar la presidencia en primera vuelta. Lo encabezaba con 7%, bueno, no lo obtuvo. Las elecciones, estos fueron el final, 50.9%, prácticamente un 51%, frente a un 49.1%, lo que significa 1.8% de ventaja, cerca de 2 puntos porcentuales, poco menos de 2 millones de votos. En Brasil votaron alrededor de 118.500.000 votantes, personas. Pero cuando se dan los resultados, óigame, Brasil, donde votan 118 millones y medio de habitantes, tienen un voto automatizado, voto electrónico, uno de los sistemas más avanzados de elecciones. A las 7 de la noche ya tenían los resultados. Sucede y viene a ser el caso que aquí pretendemos, donde van a votar menos de 7 millones de votantes, óigame, que se cuenten manual los votos. Porque no tenemos tiempo bregando con eso. No somos capaces. Imagínense qué países que estamos construyendo. Pero bueno, se dan las elecciones, Bolsonaro no dice nada, unos camioneros, tenemos unas imágenes por ahí. Si el control es tan amable. Mire, estas protestas, bloqueo total prácticamente en 176 puntos de comunicaciones en Brasil, donde los camioneros dicen que van a revertir el fraude que hizo Lula da Silva en el proceso electoral, porque ellos nos van a permitir que el avance que se había sustentado en el gobierno de Bolsonaro. Dale un poquito de audio. Nuestra bandera, orden y progreso. No vamos a aceptar la manera en que pasó. Fue removido del trono por la fuerza y vamos a tener que ponerlo de nuevo con la fuerza que tenemos los camioneros. La policía restringió el acceso de vehículos a la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia, donde se ubican los edificios de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema, como medida preventiva tras identificar un posible acto convocado ahí por redes sociales, según informó la Secretaría de Seguridad del Distrito Federal. Bolsonaro no se había pronunciado sobre la victoria de Lula el domingo y tras perder por un estrecho margen de 50,9% contra 49,1%, el presidente se recluyó en la residencia oficial en la capital y mantuvo reuniones el lunes con ministros sin dar declaraciones.
Mire, esta situación ya Bolsonaro admitió, porque desde Estados Unidos envió un mensaje diciendo que las elecciones habían sido un éxito y que en buena lid Ignacio Lula da Silva había sido electo presidente de Brasil. Dado el entorno que hay en toda América respecto al posesionamiento de los presidentes democráticos que ha habido, al parecer Bolsonaro no quiso inventar. Brasil es un país muy importante, cerca de 300 millones de habitantes, la octava economía del mundo, un país con un gran avance tecnológico e industrial, con una infraestructura vial envidiable, de las mejores del mundo, con ciudades construidas de forma moderna. Brasil representa el desarrollo, con unos traspiés que ha habido, pero con una gran cultura de civismo y de constitucionalismo. Aún Bolsonaro dijo que admitía que debía cambiarse, no que había perdido ni que Lula había ganado, sino que iba a hacer entregar el mando y que había ordenado la transición de mando. Todo esto es importante, aún que pudieran ser que a espaldas se hagan llamados, porque estos camioneros insisten en que van a revertir el fraude que le hicieron, válgame Dios. Estas situaciones tienen que llevarnos a pensar, porque los fascistas, los derechistas son... Miren el caso de Trump. Trump mandó prácticamente a asaltar el Capitolio. Esta actitud de Bolsonaro. Hay muchas situaciones que se dan. Lo que pasó con Evo Morales y con el sucesor de Evo Morales en Guatemala, en Bolivia. Lo que pasó en Guatemala con el golpe de Estado prácticamente. Entonces, hay situaciones que no debieran corresponderse con esta época en que estamos viviendo. Pero bueno, vamos a esperar que todo sea para bien y que no hayan los traspiés, por ejemplo, que ha habido en Perú. Señores, nos vamos a ir al polideportivo. Antes yo quiero desear suerte y exigir de Asobae que ponga de verdadero control, porque el baloncesto superior debe superar todos estos escollos que ha vivido en la provincia de Espaillat. El baloncesto debe sobrevivir. Da pena que hayan ocurrido estos hechos que ocurrieron. Ojalá que este último partido en que se enfrentan San Sebastián y Don Bosco sea realmente que gane el mejor y que sepa perder el peor, el que peor juegue el baloncesto. Éxitos a los equipos, cordura a los fanáticos y sobre todo a los clubes que entiendan que deben respetar a este público que espera ansiosamente este torneo cada año. Gracias, nos vemos mañana aquí ustedes y yo, donde estaremos a las 7 de la noche como de costumbre, ni más ni menos. Buenas noches.